Bienvenidos al canal. Aquí compartimos historias reales y profundas sobre personas comunes que enfrentaron momentos límite y encontraron en la oscuridad más absoluta la fuerza para renacer. Historias que no solo se escuchan, sino que se sienten en el pecho. Hoy les traemos una de esas narraciones que cambia la manera en que uno ve el tiempo, el cuerpo y la vida misma. Monterrey tiene un ritmo que no descansa. Las calles del centro hierven desde las primeras horas de la mañana, los semáforos parpadean sin pausa, los vendedores ambulantes despliegan sus puestos antes de que el sol termine de levantarse, y la gente camina siempre con prisa, siempre con la mirada fija en algún destino urgente, como si detenerse fuera sinónimo de perder algo irreemplazable. La ciudad no espera. La ciudad nunca espera. Y Valeria Ortega llevaba 45 años aprendiendo a moverse al mismo ritmo que ella, sin quejarse, sin detenerse, sin permitirse el lujo de mirar hacia atrás. Había nacido en un barrio del norte de la ciudad, en una casa pequeña con paredes de bloc y un patio interior donde su madre cultivaba hierbas aromáticas entre macetas de barro. Creció en esa casa escuchando el sonido del comal por las mañanas, el olor del café recién hecho, las risas de sus hermanos menores corriendo por el pasillo estrecho. Era una infancia sencilla, sin grandes lujos, pero tampoco sin grandes carencias. Una infancia donde la felicidad no necesitaba ser nombrada porque estaba presente en cada pequeño gesto del día. Conoció a Rodrigo a los 23 años, en una fiesta de vecinos que nadie esperaba que terminara siendo importante. Él tenía una risa enorme, manos de trabajador y una forma de mirarla que le hacía sentir que el mundo era más grande de lo que creía. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en la parroquia del barrio, con pocos invitados pero mucho corazón. Alquilaron un departamento en la colonia Mitras, compraron muebles de segunda mano que lijaron y pintaron ellos mismos los fines de semana, y comenzaron a construir una vida que les pertenecía por completo. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero eran felices de esa manera particular que solo entienden quienes han construido algo desde cero. Valeria trabajaba en una farmacia del centro, aprendiendo el nombre de los medicamentos, las dosis, los efectos secundarios, los horarios de los clientes habituales que llegaban con sus recetas arrugadas en la mano. Rodrigo trabajaba en una empresa de transporte, manejando rutas largas que lo llevaban fuera de la ciudad durante días enteros. Se extrañaban. Pero cuando se reencontraban, la casa recuperaba una temperatura que ningún termómetro podría medir. No tuvieron hijos. No por falta de intentarlo, sino porque la vida a veces tiene sus propias decisiones que uno aprende a aceptar con el tiempo. En lugar de eso, llenaron esos espacios con viajes cortos al campo, con noches de películas hasta tarde, con proyectos pequeños que siempre quedaban a medias, pero que iniciaban con una energía que hacía sonreír. Tenían perros, 2 en total, y los trataban como si fueran la familia que la biología no les había dado. El accidente ocurrió un martes de noviembre, cuando el cielo ya empezaba a ponerse gris de esa manera particular que tiene el norte de México en el otoño. Rodrigo regresaba de una ruta larga hacia la frontera cuando un tráiler perdió el control en la carretera. Los detalles llegaron después, primero en forma de llamada telefónica desde un número desconocido, luego como una imagen congelada en el hospital, luego como un silencio que se instaló en el departamento de la colonia Mitras y nunca más se fue del todo. Valeria tenía 37 años cuando enviudó. Y desde ese día, aprendió a cargar el peso del mundo de una manera que nadie le enseñó, porque nadie enseña esas cosas. Se aprenden a fuerza de seguir respirando cuando ya no quieres respirar. A fuerza de levantarse cuando el cuerpo pesa como si llevara piedras adentro. A fuerza de fingir que todo está bien frente a los compañeros de trabajo, frente a los clientes de la farmacia, frente a la gente del barrio que preguntaba cómo estaba con una mezcla de lástima y curiosidad que le revolvía el estómago. Los años siguientes fueron una larga carrera de supervivencia. Pagó las deudas que Rodrigo había dejado sin terminar, renegoció el alquiler, vendió el carro viejo que ya no necesitaba y comenzó a moverse en transporte público para ahorrar algo cada quincena. Trabajaba en la farmacia de lunes a sábado y algunos domingos se ofrecía para cubrir turnos extra, porque el dinero siempre alcanzaba justo, nunca demasiado.
Dormía poco. Comía de pie. Vivía en ese estado permanente de alerta que tienen las personas que saben que si paran, todo se viene abajo. El dolor en el abdomen empezó a aparecer poco a poco, como suelen aparecer las cosas importantes en la vida de quienes no tienen tiempo de atenderlas, de manera silenciosa, casi discreta, como alguien que toca suavemente a la puerta sabiendo que no va a ser recibido. Primero fue una molestia leve después de comer, que Valeria atribuía a la gastritis que cualquier médico hubiera podido diagnosticar con facilidad si ella hubiera ido a consulta. Luego fue un cansancio que no cedía ni con 8 horas de sueño, aunque esas 8 horas rara vez ocurrían. Luego fueron mareos esporádicos, pequeños, casi imperceptibles, que aparecían cuando se levantaba demasiado rápido o cuando llevaba varias horas de pie detrás del mostrador. Valeria conocía los medicamentos, conocía las dosis, conocía los nombres científicos de condiciones que podría haber reconocido en sí misma con solo detenerse a observar. Pero hay una diferencia enorme entre conocer algo y querer verlo. Y ella llevaba años mirando hacia otro lado, no por ignorancia, sino por ese miedo particular que tienen las personas que han perdido demasiado. El miedo a descubrir que el cuerpo también está a punto de abandonarlas. Tomaba analgésicos cuando el dolor aparecía. Se decía a sí misma que era el estrés, que era la alimentación irregular, que era la falta de sueño. Se decía que ya iría al médico cuando tuviera tiempo, cuando pasara la quincena ocupada, cuando terminara el inventario de noviembre, cuando las cosas se calmaran un poco. Siempre había una razón para posponer. Siempre había algo más urgente que su propio cuerpo. Las semanas antes de aquella tarde lluviosa habían sido particularmente intensas. Una de las farmacias del centro había cerrado por remodelación, lo que había triplicado la clientela de la suya durante ese periodo. Valeria llegaba temprano, se quedaba tarde, comía lo que podía entre una consulta y otra, y regresaba al departamento con las piernas tan cargadas que a veces se quedaba dormida sentada en el sillón con los zapatos puestos. El cuerpo estaba mandando señales que cualquier persona descansada hubiera podido leer con claridad. Pero Valeria no estaba descansada. Valeria llevaba 8 años sin estar descansada. Aquella tarde de octubre, la lluvia llegó temprano sobre Monterrey. Llegó de esa manera violenta que tiene en el norte, de golpe, sin aviso, como si el cielo hubiera estado aguantando demasiado tiempo y de repente ya no pudiera más. Las calles del centro se llenaron de agua en cuestión de minutos, los drenes desbordaron en las esquinas, los peatones corrieron a cubrirse bajo las marquesinas de los negocios con esa expresión de resignación que tienen las personas que saben que la lluvia siempre gana. Valeria estaba organizando el almacén de la farmacia cuando ocurrió. Había estado moviendo cajas durante 1 hora, contando el inventario de medicamentos para la presión arterial, los antibióticos, los antiinflamatorios. Tenía el registro en la mano y estaba en cuclillas revisando el estante del fondo, cuando una ola de mareo la golpeó con una fuerza que no tuvo ningún aviso previo. No fue el mareo suave y pasajero de las semanas anteriores. Fue algo completamente diferente. Algo que le quitó el equilibrio de manera brutal, que hizo que el suelo debajo de sus pies pareciera inclinarse de repente, como la cubierta de un barco en tormenta. Se aferró al estante para no caer. Los medicamentos se movieron ligeramente en sus contenedores. Intentó respirar despacio, como se dice que hay que hacer en esas situaciones, pero el aire no llegaba donde tenía que llegar. Era como si alguien hubiera apretado algo dentro de su pecho con una fuerza que aumentaba con cada segundo. El corazón le latía de una manera que nunca había sentido antes, demasiado rápido y al mismo tiempo con una irregularidad que le resultaba aterradora, como si estuviera intentando escapar de algún lugar donde ya no cabía. La sensación se extendió por su brazo izquierdo como una corriente eléctrica que viajara lenta, pero imparable desde el hombro hasta los dedos. Una frialdad extraña le recorrió la espalda. La vista empezó a nublarse en los bordes, como cuando uno ha estado mucho tiempo bajo el sol y de repente entra a un cuarto oscuro. Supo en ese momento, con esa claridad terrible que a veces le da el cuerpo cuando ya no puede seguir mintiendo, que esto no era gastritis. Esto no era estrés. Esto no era falta de sueño. Con manos que no le respondían del todo, buscó el teléfono en el bolsillo de su delantal. Lo desbloqueó con dificultad.
Los dedos le temblaban de una manera que no podía controlar. Marcó el número de su médico, el doctor Garza, a quien llevaba años evitando con la misma consistencia con que evitaba las palabras «necesito ayuda». La llamada entró al segundo intento. Escuchó el tono 2 veces, luego 3. Y cuando por fin el doctor contestó, Valeria alcanzó a describir lo que sentía. El mareo, el dolor en el pecho, la presión en el brazo izquierdo, la dificultad para respirar. Del otro lado de la línea hubo un silencio de apenas 2 segundos. 2 segundos que Valeria recordaría el resto de su vida como los más largos que había vivido. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. «Corre al hospital. Ahora mismo». Eso fue todo. No hubo explicaciones. No hubo «no te preocupes». No hubo «probablemente es algo menor». Solo esa frase urgente y escueta que contenía más información de la que cualquier diagnóstico largo podría haber comunicado. Porque la urgencia en la voz de un médico que lleva décadas calibrando sus palabras para no alarmar innecesariamente dice todo lo que las palabras no dicen. Valeria salió de la farmacia sin apagar las luces del almacén, sin avisar a su compañera, sin tomar su bolso del mostrador, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo a un ritmo que ya no reconocía como suyo. Salió bajo la lluvia y caminó hasta su carro con ese paso particular que tienen las personas que intentan moverse rápido, sin correr, porque saben que si corren algo puede romperse. El hospital más cercano estaba a 22 minutos en condiciones normales. Aquella tarde, con la lluvia torrencial y el tráfico del centro desbordado, esos 22 minutos se estiraron en algo que parecía no tener fin. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada camión detenido delante de ella era una barrera absurda entre ella y algo que no sabía nombrar pero que sentía acercarse desde adentro. Las luces de los otros coches se multiplicaban a través del parabrisas mojado, creando destellos que le hacían difícil mantener la concentración en el camino. Pensó en Rodrigo. No supo por qué, pero lo pensó. Tal vez porque el miedo a morir siempre nos lleva de regreso a las personas que más amamos, como si el corazón supiera que en los momentos límite lo único que importa es lo que dejamos, no lo que tenemos. Pensó en la última foto que tenían juntos, pegada con un imán en la puerta del refrigerador de su departamento. Pensó en sus perros, que la estarían esperando con la misma paciencia inquieta de siempre. Pensó en su madre, que tenía 72 años y vivía en Guadalupe, y a quien Valeria llamaba cada domingo sin falta, pero a quien no había visitado en 3 meses porque siempre había algo más urgente que hacer. La presión en el pecho fue aumentando durante el trayecto de una manera que no dejaba espacio para la negación. Ya no era posible decirse que era estrés. Ya no era posible decirse que pasaría. El dolor tenía una presencia física, sólida, aplastante, como si alguien hubiera puesto un peso enorme sobre su esternón y estuviera empujando hacia abajo con toda su fuerza. El brazo izquierdo ya no era un brazo. Era una extensión entumecida de algo que no le pertenecía. La visión empezó a estrecharse desde los bordes. A 15 minutos del hospital, en una calle de doble sentido que cruzaba una colonia residencial, el volante se le escapó de las manos. No fue un accidente violento. No fue un impacto contra otro vehículo ni contra una estructura. Fue algo más silencioso y más aterrador. El cuerpo simplemente cedió. Las manos perdieron la fuerza en un instante, el pie derecho resbaló del acelerador, el carro giró ligeramente hacia la derecha y se detuvo contra la banqueta con un golpe suave que no rompió nada, pero que sacudió todo. Los frenos chirriaron por el esfuerzo de detenerse de manera abrupta. El motor siguió encendido por un momento, produciendo ese sonido regular e indiferente que tienen los motores que no saben lo que está ocurriendo a su alrededor. Valeria perdió el conocimiento con la frente apoyada contra el volante. No supo cuánto tiempo pasó entre ese momento y el siguiente. El tiempo no funciona de la misma manera cuando uno está al borde. No hay segundos ni minutos. Solo hay un antes y un después, y entre los dos, un vacío que no tiene textura ni color ni sonido. El después empezó con una luz blanca que le entraba por los párpados cerrados, como si alguien estuviera apuntando una linterna directamente hacia sus ojos. Luego llegaron los sonidos, el pitido constante de una máquina,
que marcaba un ritmo que no reconoció de inmediato como el suyo propio. Luego el olor, ese olor particular y sin nombre que tienen los hospitales y que el cuerpo identifica antes de que la mente pueda procesarlo. Luego, muy despacio, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano, llegó la conciencia. Intentó moverse. Los brazos no respondieron de la manera esperada. Tenía vías intravenosas en ambos antebrazos, electrodos pegados al pecho, una mascarilla de oxígeno que le cubría la nariz y la boca. La cama era blanca. El techo era blanco. Las paredes eran de un color indefinido entre el beige y el amarillo pálido, que en los hospitales siempre parece elegido para no molestar a nadie, y al mismo tiempo no consolar a nadie. Los médicos llegaron rápido cuando las enfermeras avisaron que estaba despierta. Vinieron con esa calma profesional que esconde años de haber dado noticias difíciles, con clipboards y pantallas y palabras técnicas que Valeria, paradójicamente, conocía bien después de décadas en la farmacia. Infarto agudo de miocardio. Arteria coronaria descendente anterior. Intervención percutánea coronaria. Stent. Palabras que había leído miles de veces en las instrucciones de los medicamentos, en los folletos informativos que entregaba a los clientes, y que ahora tomaban un peso completamente diferente porque estaban siendo pronunciadas en referencia a su propio corazón. El médico que estuvo a cargo de su caso aquella noche era un hombre de unos 50 años con el cabello gris en las sienes y una manera de hablar que equilibraba la precisión técnica con algo que se parecía genuinamente a la compasión. Le explicó lo que había ocurrido con la paciencia de alguien que sabe que las palabras, en esos momentos, deben ser claras pero no brutales. Había sufrido un infarto. El bloqueo en una de las arterias principales del corazón había sido significativo. Habían actuado con rapidez gracias a que un transeúnte que vio el carro detenido de manera extraña llamó a la ambulancia antes de que pasaran 10 minutos. 10 minutos. Esa fue la cifra que se quedó instalada en la mente de Valeria durante las horas siguientes. Si el transeúnte hubiera tardado 10 minutos más en notar el carro. Si la ambulancia hubiera tardado 10 minutos más en llegar. Si ella misma hubiera esperado 10 minutos más en la farmacia antes de salir. Las matemáticas del tiempo y la vida son crueles en su exactitud. 10 minutos pueden contener todo. Las noches en la unidad de cuidados intensivos son de una soledad particular que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Son noches que transcurren bajo una iluminación que nunca se apaga del todo, rodeadas de sonidos mecánicos que marcan constantes vitales, con una objetividad que no tiene ninguna sensibilidad hacia lo que está viviendo la persona conectada a esas máquinas. Valeria pasó 3 noches así, mirando el techo, escuchando los pitidos, sintiendo el peso de los electrodos sobre su pecho y pensando, por primera vez en muchos años, en todas las cosas que no había pensado porque no había tenido tiempo. Pensó en su madre, en que la última vez que la había abrazado había sido en el cumpleaños de mayo, y que ese abrazo había durado apenas unos segundos porque había llegado tarde y se había tenido que ir pronto. Pensó en sus perros, que estarían desorientados en el departamento vacío, sin entender por qué su dueña no regresaba. Pensó en sus compañeras de la farmacia, que probablemente habrían notado su ausencia con la preocupación callada de las personas que conocen bien a alguien, pero no saben cómo decirlo. Pensó en los años perdidos. En las vacaciones que no había tomado. En los domingos que había pasado trabajando, cuando podría haberlos pasado de otra manera. En las veces que había dicho, después, a cosas que merecían una hora. El doctor Garza llegó a visitarla al segundo día, con esa mezcla de alivio y gravedad seria que tienen los médicos cuando un paciente sobrevive a algo que podría no haber sobrevivido. Le explicó, con más calma que en la llamada telefónica, lo que ya el médico del hospital le había dicho sobre el estado de su corazón. Pero le dijo algo más que los informes clínicos no incluían, que el estrés crónico, el duelo no procesado, la privación sistemática del sueño, la alimentación irregular y el aislamiento emocional sostenido durante años eran factores tan relevantes en lo que había ocurrido como cualquier predisposición genética que pudiera existir. Que el cuerpo no es una máquina que funciona independientemente de lo que siente quien lo habita. Que la tristeza acumulada no desaparece simplemente porque no se le dé espacio para existir. Que se aloja en algún lugar interno
y va haciendo su trabajo silencioso durante meses, durante años, hasta que el silencio se vuelve insostenible. Valeria escuchó todo esto con los ojos fijos en el techo. No lloró. No todavía. Pero algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo apretado con una fuerza que no reconocía como voluntaria, empezó a aflojarse lentamente, como un nudo que cede cuando alguien por fin deja de tirarlo. El traslado a la habitación común ocurrió al cuarto día. Era una habitación con 2 camas, aunque la otra estaba vacía durante la mayor parte del tiempo que Valeria estuvo allí. Tenía una ventana que daba a un patio interior del hospital, donde había un árbol de fresnos con el tronco muy ancho y las ramas extendidas en todas direcciones. Valeria pasó horas mirando ese árbol, no porque fuera particularmente hermoso, sino porque era algo vivo que no dependía de ninguna máquina para seguir vivo. Y eso, en ese contexto, le parecía algo notable. La primera vez que lloró fue el 5.º día, y no fue por miedo ni por dolor. Fue durante una conversación con su madre, que había llegado desde Guadalupe acompañada por la hermana menor de Valeria. Su madre entró a la habitación con esa manera particular que tienen las madres de aparentar calma cuando están completamente deshechas por dentro, y cuando se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano sin decir nada. Valeria sintió algo que no había sentido desde la muerte de Rodrigo. La sensación de que no estaba completamente sola, de que había alguien que cargaba parte del peso con ella, aunque fuera por un momento. Las lágrimas llegaron entonces sin permiso y sin aviso. No fueron las lágrimas contenidas y discretas de quien llora en silencio por educación. Fueron las otras, las profundas, las que vienen de un lugar que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocen cuando aparecen. Su madre no dijo nada. Solo le apretó la mano con una firmeza que Valeria no recordaba que existiera en esas manos que habían pasado décadas haciendo tortillas y curando rasguños, y sosteniendo a todo el mundo excepto a sí mismas. Y en ese apretón había más terapia que en muchas horas de conversación. El proceso de recuperación fue lento y exigió de Valeria una paciencia que no era su característica más desarrollada. Los médicos fueron claros sobre lo que se esperaba de ella durante las semanas siguientes: reposo, medicación estricta, alimentación cuidadosa, caminatas cortas y graduales que fueran devolviéndole al corazón la confianza en sí mismo. También le recomendaron apoyo psicológico, no como un complemento opcional, sino como una parte integral del tratamiento, porque habían visto demasiadas veces lo que ocurre cuando se trata solo el órgano, y no al ser humano que lo habita. Valeria aceptó todo esto con una docilidad que sorprendió a todos los que la conocían. La mujer que siempre había tenido una respuesta para todo, que había aprendido a resolver sus propios problemas sin pedir ayuda, que había convertido la autosuficiencia en una forma de identidad, de repente dejó que otros la ayudaran. Dejó que su hermana la llevara a los controles médicos. Dejó que su madre le preparara la comida durante la primera semana en casa. Dejó que una vecina que había sido siempre amable, pero a quien Valeria apenas conocía, viniera a cuidar a los perros mientras ella descansaba. Esos gestos pequeños, esa red de ayuda silenciosa que se armó a su alrededor, sin que ella la hubiera pedido explícitamente, la desconcertaron de una manera profunda. Se había convencido, durante los años de soledad posterior a la muerte de Rodrigo, de que no había nadie que pudiera o quisiera ayudarla, que el mundo seguía su marcha y que cada persona estaba demasiado ocupada con sus propios problemas para tener espacio para los suyos. Descubrir que esa creencia era, en parte, una historia que ella misma se había contado para no tener que abrirse a recibir, fue quizás la parte más difícil de la recuperación. La psicóloga que comenzó a atenderla 3 semanas después del alta hospitalaria era una mujer joven, de unos 35 años, con el pelo recogido y una manera de escuchar que hacía sentir que cada palabra dicha en esa sala tenía importancia. No forzó nada. No insistió en que Valeria hablara de cosas para las que todavía no tenía palabras. Dejó que el proceso tuviera su propio ritmo, que es la única manera real en que el proceso puede avanzar. Y poco a poco, sesión a sesión, con la paciencia que se aplica a las cosas frágiles, Valeria fue encontrando palabras para cosas que habían vivido sin nombre durante años. Habló del accidente de Rodrigo por primera vez en mucho tiempo.
no los hechos, que los sabía de memoria y no necesitaban elaboración, sino el después. El momento en que cerró la puerta del departamento después del entierro y se encontró con el silencio más completo que había experimentado en su vida. El momento en que guardó la ropa de él, porque no podía verla pero tampoco podía tirarla. La sensación de despertar cada mañana en una cama que seguía teniendo 2 almohadas, aunque solo una estuviera siendo usada. Las pequeñas traiciones cotidianas de la memoria, que te recuerdan a alguien en los momentos más inesperados y más inoportunos, mientras lavas los platos o esperas el autobús o estás atendiendo a un cliente en la farmacia, y de repente tienes que parpadear varias veces seguidas para que nadie note lo que está pasando detrás de tus ojos. También habló de algo que nunca había reconocido en voz alta, que parte de lo que la mantenía en movimiento perpetuo no era disciplina ni responsabilidad, sino miedo. Miedo a detenerse. Miedo a lo que podría encontrar si dejaba de correr. Porque cuando uno se detiene, cuando el ruido del mundo exterior se aquieta un poco, los propios pensamientos se vuelven audibles. Y hay pensamientos que uno ha aprendido, a fuerza de práctica, a mantener en un nivel de volumen lo suficientemente bajo como para que no interfieran con el funcionamiento diario. Pero esos pensamientos no desaparecen. Solo esperan. La recuperación física y la recuperación emocional avanzaron en paralelo durante los meses siguientes, a veces una adelantando a la otra, a veces retrocediendo ambas un poco antes de volver a avanzar. Hubo días buenos en que Valeria se levantaba con algo que se parecía a la energía de antes, pero que era diferente, más consciente, más elegida. Hubo días malos en que el miedo regresaba, en que se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón latiéndole demasiado rápido, y tenía que hacer los ejercicios de respiración que le habían enseñado para convencerse de que el cuerpo estaba bien, de que el ritmo era normal, de que no estaba ocurriendo de nuevo. Aprendió a comer sentada. Eso puede sonar trivial, pero para alguien que había pasado años comiendo de pie detrás de un mostrador, en el camino entre una tarea y otra, es un cambio que requiere una redefinición completa de la relación con el tiempo. Sentarse a comer implica concederse el tiempo de comer. Implica asumir que ese tiempo existe y que tiene derecho a usarlo. Implica, en su forma más pequeña y más concreta, elegirse a sí misma. Aprendió también a caminar sin destino. Las primeras caminatas de rehabilitación eran cortas y tenían un propósito funcional claro: fortalecer el corazón, mejorar la circulación, recuperar la resistencia física. Pero con el tiempo, cuando el cuerpo fue respondiendo mejor y las caminatas se fueron alargando, Valeria descubrió que había algo profundamente reparador en caminar por las calles de su colonia sin ninguna obligación de llegar a ningún lugar en particular. En observar las casas, los jardines, los niños jugando en las banquetas, los ancianos sentados en sus sillas frente a las puertas. En notar que el mundo seguía teniendo detalles hermosos que ella había dejado de ver hacía mucho tiempo, porque siempre estaba mirando hacia adelante, hacia lo siguiente, hacia lo urgente. La enfermera que la había atendido durante su primera semana de hospitalización, una mujer de más de 60 años con el cabello blanco recogido y una manera de moverse por el hospital que transmitía una serenidad que parecía genuina y no aprendida, había dejado cada noche durante esa semana una flor pequeña sobre su mesita de noche. No siempre la misma flor. A veces era una margarita, a veces una pequeña rama de lavanda. Una noche, una flor de bugambilia de un morado tan intenso que Valeria la miró durante varios minutos antes de poder dormirse. La enfermera no lo explicaba. Entraba, revisaba los monitores, ajustaba la medicación si era necesario, y antes de irse dejaba la flor sin decir nada. Solo sonreía, con una sonrisa que no necesitaba ninguna palabra para comunicar lo que quería comunicar. Valeria le preguntó por qué lo hacía una de esas noches. La enfermera se quedó en silencio un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo con cuidado las palabras correctas. Dijo que había aprendido, después de muchos años trabajando en ese piso, que las personas que llegan ahí a veces han olvidado que el mundo tiene cosas pequeñas y hermosas. Que el hospital tiene una manera de reducir todo a lo urgente, a lo médico, a lo técnico, y que a veces lo que más necesita un paciente no está en ningún manual de protocolos. Que una flor no cura nada, pero que a veces recuerda que hay algo fuera de esas paredes que sigue existiendo y esperando.
Esa conversación se quedó en algún lugar importante dentro de Valeria. No porque fuera extraordinariamente profunda, sino porque era extraordinariamente simple. La enfermera no estaba diciéndole nada que Valeria no supiera en algún nivel teórico. Pero había una diferencia entre saber algo y escucharlo en el momento exacto en que uno está preparado para recibirlo. Y Valeria, en esa cama de hospital con los electrodos en el pecho y la vida recién suspendida en el borde de algo irreversible, estaba preparada de una manera en que no lo había estado nunca antes. Volvió a la farmacia 6 meses después del infarto. No de la misma manera que antes. Con un horario que sus empleadores, que habían resultado ser más humanos de lo que Valeria había imaginado, habían ajustado a sus necesidades médicas. Con pausas en el turno para comer sentada y tomar el medicamento del mediodía. Con la claridad nueva de saber que hay cosas que pueden esperar y cosas que no pueden esperar, y que esa distinción no siempre coincide con la distinción que uno ha estado operando durante años. Sus compañeras la recibieron con una calidez que la sorprendió. Había esperado algo educadamente contenido, la cortesía formal de quienes no saben del todo cómo tratar a alguien que ha estado a punto de morir. En cambio, encontró algo más genuino, la alegría real de la gente que había estado preocupada y que ahora veía que su preocupación había tenido un final bueno. La farmacéutica de turno, una mujer joven que trabajaba ahí desde hacía apenas 2 años y a quien Valeria había tratado siempre con la distancia eficiente de la jefa, que no confunde el trabajo con la amistad, le había preparado un pequeño desayuno de bienvenida en la trastienda. Pan dulce de la panadería de enfrente, café de la máquina que todos odiaban pero usaban de todas maneras, y una nota escrita a mano que decía simplemente: «Qué bueno que estás aquí». «Qué bueno que estás aquí». 8 palabras que Valeria leyó 3 veces antes de guardar la nota en el bolsillo de su bata blanca. 8 palabras que contenían exactamente lo que el corazón, algunas veces, necesita escuchar más que cualquier diagnóstico, más que cualquier pronóstico, más que cualquier indicación médica. Los meses que siguieron al regreso al trabajo fueron de una normalidad diferente a cualquier normalidad que Valeria hubiera conocido antes. No era la normalidad frenética y agotadora de antes, la del movimiento perpetuo y la lista interminable de pendientes. Pero tampoco era la inmovilidad frágil de la convalecencia. Era algo intermedio y más sostenible. La normalidad de alguien que ha aprendido que vivir y sobrevivir no son la misma cosa. Empezó a llamar a su madre, no solo los domingos, sino también algunas tardes de semana, sin ninguna razón particular más que el deseo de escuchar su voz. Empezó a aceptar las invitaciones que antes declinaba con excusas de trabajo o de cansancio, las reuniones de fin de mes de las compañeras de la farmacia, el cumpleaños de la vecina del 3er piso, la misa de fin de año en la parroquia del barrio, donde se había casado hacía tanto tiempo. Empezó a abrir espacio en su vida para las cosas que no eran urgentes, pero que resultaban ser, en la práctica, las más importantes. Una tarde de primavera, varios meses después del alta, volvió al lugar donde había ocurrido el accidente con el carro. Fue a pie, con los perros, durante una de sus caminatas de rutina. La calle era exactamente igual que la recordaba. Casas de clase media, árboles en las banquetas, el mismo encuadre cotidiano e indiferente que tienen las calles residenciales, que nunca pretenden ser más de lo que son. Se detuvo frente a la banqueta donde el carro había golpeado aquella noche. No había ninguna marca. La ciudad había seguido exactamente igual, indiferente, porque la ciudad no registra los momentos privados de la gente que la habita. Solo la persona que los vivió los lleva. Estuvo unos minutos ahí parada. Los perros olfateaban el pasto con esa concentración feliz que tienen los perros ante cualquier superficie. El sol de la tarde era de ese tono dorado que tiene en la primavera norteña, antes de que el calor del verano lo vuelva blanco y aplastante. Valeria respiró. Respiró de verdad, con esa respiración consciente que le habían enseñado en la rehabilitación y que al principio le había parecido artificial, pero que con el tiempo se había vuelto uno de los pequeños rituales diarios en que anclaba su bienestar. No hubo ninguna epifanía dramática. No hubo ningún momento de claridad absoluta. Solo la constatación tranquila y sin aspavientos de que estaba ahí, parada en esa banqueta, con los pulmones funcionando y el corazón latiendo a su ritmo nuevo y cuidado,
con los perros tirando suavemente de las correas hacia el siguiente árbol, con la tarde extendiéndose adelante con la generosidad que tiene el tiempo cuando uno finalmente aprende a no desperdiciarlo. La vida le había dado una advertencia que podría no haber dado, o podría haber dado demasiado tarde. Y Valeria había sobrevivido. Pero más que sobrevivir, algo más profundo había ocurrido. Había aprendido, en la manera más difícil y más irrevocable posible, que el cuerpo no es el enemigo. Que los síntomas no son molestias que hay que ignorar hasta que desaparezcan. Que el cansancio no siempre es flojera. Que el dolor no siempre es exageración. Que pedir ayuda no destruye nada. Que detenerse no significa rendirse. Hay una frase que el Dr. Garza le había dicho durante una de las consultas de seguimiento, de manera casi casual, mientras revisaba los resultados de sus exámenes más recientes. Había dicho que en su experiencia, los infartos rara vez llegan de la nada, que casi siempre hay un historial largo de señales ignoradas, de ritmos insostenibles mantenidos demasiado tiempo, de emociones no procesadas que se alojan en el cuerpo porque no encuentran otro lugar donde ir. Que el corazón es un órgano muscular con una capacidad de aguante extraordinaria, pero que incluso los tejidos más resistentes tienen un límite. Que ese límite no es una falla del cuerpo, sino la respuesta lógica de un sistema biológico que lleva demasiado tiempo operando en condiciones para las que no fue diseñado. Valeria había escuchado eso y había pensado en cuántas personas en aquella sala de espera del hospital, en aquella calle de Monterrey, en aquella farmacia del centro donde pasaba tantas horas de su vida, estaban operando en esas mismas condiciones ahora mismo. Personas que corrían sin parar, no porque les gustara correr, sino porque tenían miedo de detenerse. Personas que ignoraban lo que el cuerpo decía, no porque no lo escucharan, sino porque escucharlo implicaba reconocer algo que aún no estaban listos para reconocer. Personas que habían aprendido a confundir el agotamiento con la virtud, a confundir el sacrificio continuo con el valor, a confundir la incapacidad de pedir ayuda con la fortaleza. Aquella noche de octubre en que condujo bajo la lluvia con el corazón fallando, ya era una imagen que Valeria no podría borrar nunca. Pero la forma en que la cargaba había cambiado. Ya no era solo miedo lo que sentía cuando la recordaba. Era también algo que se acercaba a la gratitud, por paradójico que eso sonara. Gratitud por el transeúnte que llamó a la ambulancia. Gratitud por el médico que contestó el teléfono y pronunció esas 4 palabras urgentes sin perder un segundo. Gratitud por los médicos del hospital que actuaron con rapidez. Gratitud, también, por el cuerpo mismo, que había gritado lo suficientemente fuerte para ser escuchado en el último momento posible. Porque eso es lo que hace el cuerpo cuando ya no puede más. Grita. Y la pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse no es si el cuerpo está gritando, sino si estamos dispuestos a escuchar antes de que el grito se convierta en algo que no deja espacio para la respuesta. Aquella tarde de primavera, parada en la banqueta de aquella calle residencial de Monterrey, con los perros y la luz dorada, y el corazón latiendo a ritmo sostenido y cuidado, Valeria entendió algo que demasiadas personas descubren demasiado tarde, o no descubren nunca, porque la advertencia no llega, o llega de una manera de la que no se regresa. Entendió que no hay ninguna deuda, ninguna cuenta pendiente, ninguna responsabilidad acumulada que valga más que seguir vivo para honrarlas. Que el tiempo no es infinito y que el cuerpo no es indestructible. Que las personas que nos aman prefieren tenernos presentes y cansados a perdernos eficientes y veloces. Que la vida no es un proyecto que se completa, es una experiencia que se vive. Y que vivir no es lo mismo que sobrevivir. Respiró profundo. Sintió el aire entrando hasta el fondo de los pulmones. Y caminó de regreso a casa. Si esta historia te llegó al corazón, si reconociste en Valeria algo de ti mismo o de alguien que conoces, te pedimos que dejes tu like y que comentes desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Cada comentario es una manera de decirnos que estas historias importan, que el tiempo que dedicamos a contarlas tiene sentido. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. A veces la historia correcta en el momento correcto puede cambiar algo importante. Gracias por estar aquí.